tenemos en la línea telefónica a Moisés Gómez Reina, economista, maestro en Derecho, articulista. Moisés, te agradezco mucho, como siempre, que nos tomes una llamada de teléfono. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jesús. Muy bien, pues aquí sabareando. Oye, pues vaya, a ver, ¿por dónde empezamos? Mucho tema, se acumuló la semana, como siempre, parece que la vertiginosidad es la característica de los días que corren. A ver, me gustaría comentar un poco contigo el tema de las encuestas. ¿Cómo entender, por ejemplo, y ayer me hicieron el honor de invitarme, fíjate, a dar una charla con alumnas del colegio del Liceo Tesia, para platicar un poco sobre democracia, platicar un poco sobre por qué es importante que las y los jóvenes voten y demás, y me llamó mucho la atención que salió a relucir entre las estudiantes el tema de las encuestas. Entonces les decía, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver o de leer una encuesta. No es posible que haya encuestas que den 35 puntos de diferencia entre una candidata y otra, y otras encuestas que las pongan en empate técnico. ¿Cómo explicar este asunto de las encuestas? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mira, a mí me gustaría pues hacer una referencia de que en el mundo, no solo en México, Sí. las encuestadoras han estado fallando en los últimos años. Inclusive, si nos vamos a las referencias como la del Brexit o sobre el sí o el no en Colombia o en algunos otros países, pues las encuestadoras pues tienen rangos de errores que ya están fuera de lo que puede llamarse como la consideración técnica. Ya no son los 3 puntos, para arriba o para abajo, sino más. Y déjame ponerte un ejemplo. Yo revisaba esta semana los resultados de encuestas en donde, por ejemplo, Encol, que es una encuestadora que publica en varios diarios nacionales, el año pasado en las encuestas de Coahuila tuvo un margen de error de 26.50 de diferencia entre lo que estableció en su encuesta y el resultado de la elección. Hijo. Si lo hacemos un poquito más para atrás con Encol también en Durango, ellos dijeron que Morena iba a ganar con 51% y Va por México 43%, y el resultado fue 53 de Va por México y 38 de Morena, 23 puntos de diferencia de error. Sí. O en las elecciones del 2021, Encol también tuvo, en el caso de la alcaldía aquí de Álvaro Obregón, 47 puntos de error. En el caso, por ejemplo, de Covarrubias, Jesús, que es otra encuestadora acreditada, el año pasado ha tenido márgenes de error que van del 15 al 17 al 25% en sus proyecciones entre lo que dicen que va a pasar y lo que ocurre. María de las Heras es otro de las Heras, es una encuestadora en Coahuila, pues se equivocó por 20%, tuvo un margen de error de 20%, y en Sonora, en las elecciones de 2021, tuvo un margen de error del 10%, y finalmente Mitofsky, para cerrar un poco los ejemplos, consulta Mitofsky en Coahuila, tuvo un margen de error del 22%, pero por ejemplo en las elecciones de las alcaldías en Cuauhtémoc, dijo que Morena iba a ganar por 41 puntos contra 21, es decir, 20 puntos de diferencia con la coalición Va por México, y los resultados fueron 48-38, con una diferencia, un margen de error de lo que había pronosticado de 30 puntos. Es decir, me parece que hay encuestadoras que si lo volteamos a ver en sus publicaciones, nos damos cuenta que existe eso. Y por otro lado, ya nada más para cerrar, tenemos encuestadoras, por ejemplo, en México Elige, en el Estado de México se equivocó por 1.9, o Trending Poll por 0.1, o Alticac por 0.7, es decir,
Creo yo que hay encuestas ahorita en la elección presidencial que te marcan diferencias entre un positivo de 1 punto y un negativo de 3, de 6, pero hay quienes te marcan 30 puntos y esos que te están marcando 30 puntos hoy son precisamente los que en el pasado se equivocaron. Oye, Moisés, a ver, es bien interesante el recuento que haces, muy puntual, así muy pedagógico el recuento que haces. Entonces la pregunta es, y a lo mejor es un tanto cándida, lo acepto, la pregunta lo admito, ¿por qué esas diferencias si las metodologías que siguen las casas encuestadoras son más o menos las mismas, hombre? O sea, no es ciencia rusa esto, pues, ¿no? O son por teléfono, o son presenciales. Aquí hay algo más detrás de esas casas encuestadoras. Número uno. Número dos, corrígeme si estoy mal, pero Encol es la encuesta esta la que le publica el periódico El País, ¿verdad? Sí, es correcto. Me llama mucho la atención por los márgenes de equivocación que ha tenido esa casa encuestadora que un diario tan serio como El País le publique. Digo, es una cosa como para pie de página que dejo ahí. A ver, mira, déjame decirte que El País, me estoy refiriendo, bueno, El País no es lo mismo hoy que lo que era Correcto. antes, Digo, Sí. y me estoy refiriendo a los dos conceptos. Sí, totalmente de acuerdo. Tanto a México como a la Sí. publicación. Sí, totalmente de acuerdo. Ya entraremos en contexto más adelante. Sí. Pero respondiendo a tu pregunta, después de la pandemia, los estudios demoscópicos, es decir, las encuestas, cambiaron un poco su forma de ser por el encierro de las personas, por el incremento de la delincuencia. Entonces, sí hay ejercicios híbridos exitosos de levantamiento de encuestas que te acercan cercanamente o si te acercan a la realidad. Ese es lo primero. Digo, sí han estado cambiando un poco las metodologías y estamos en ese proceso de prueba y error para que permita identificar cómo este ajuste en la metodología por el cambio propio de la idiosincrasia de las personas, pues te está dando buenos resultados. Es la primera parte de la respuesta a tu primera pregunta. Y la segunda es, pues sí, hay muchas empresas que utilizan los estudios demoscópicos más que como un análisis de qué es lo que está pensando el votante, pues como una plataforma de divulgación y promoción electoral, Jesús. O sea, es más propaganda política que otra cosa, porque a los militantes, a los simpatizantes de la opción que le dices que tu candidato va 30 puntos abajo, pues lo único que haces es bajarle la moral y desanimarlo. Entonces, eso le funcionó a Morena en el Estado de México y le ha estado funcionando en algunas otras entidades. Cuando al final te das cuenta de que no ibas 30 puntos abajo, sino 4. Y si el ánimo se hubiese incrementado o acrecentado, pues tal vez no hubiesen sido esos 4 puntos de diferencia, sino hubieran remontado el resultado. Entonces, hay partidos que han utilizado ya las encuestas como un mecanismo de propaganda electoral, uno, para generar una percepción, porque en política, pues percepción está cercano a la realidad, y otro para desanimar al contrincante. Jesús, un poco la respuesta, ¿no? Bien, Moisés. Tengo que hacer la pausa de la media hora. ¿Tienes tiempo para abordar los otros temas que están muy interesantes también? Sí, adelante, yo estoy aquí a tus órdenes. Para cerrar un poco el tema de las encuestas de las que hablábamos, y lo voy a poner de manera muy trivial si quieres, pero si tú vas al supermercado y te dan una carne que luego llegas a tu casa y la haces y resulta que estaba en mal estado, o compras cualquier verdura que no te fijaste y estaba en mal estado, pues lo menos que vas a hacer es, uno, mentarle la madre al supermercado y dos, ya no volverle a consumir. ¿Por qué con las encuestas, si se han empeñado sistemáticamente a superarse a sí mismas como fallas constantes, por qué siguen siendo un instrumento tan utilizado, sobre todo en coyunturas político-electorales? Pues porque el uso de las encuestas generó una cultura de certeza. Y es como el caso de los artículos chinos. Sí. Tú en el pasado oías hablar, pues es que es chino, entonces eso te era un sinónimo de que se te va a descomponer muy rápido y que es muy barato.
Sin embargo, pues también los artículos chinos han mejorado, han incrementado su tecnología y tienen un nivel de durabilidad. Sin embargo, en la cultura sigue percibiendo eso. Eso pasa también con el caso de las encuestas. La gente sigue pensando que sí son ciertas porque en algún momento confiaron en ellas. Es decir, el segmento de la población a lo mejor que cree que las encuestas no son reales puede ser de un 40%, hablando de encuestas, y un 60% darle credibilidad. Por eso pues, es utilizado, porque siempre vas a tener segmentos Sí, claro. que crean que la encuesta es un instrumento certero para saber cómo está la realidad. Aquí lo más pertinente es decirle a la audiencia, cuidado con las encuestas, hay que leerlas con calma y no creerles. Como comenzábamos esta conversación con Moisés Gómez Reina, estoy platicando con Moisés Gómez Reina, no puede ser que una casa encuestadora dé 35, 40 puntos de ventaja y otra ponga en empate. Es decir, algo debe estar mal ahí. Pero bueno, ese es el mensaje, cuidado con las encuestas. Pero además somos un colectivo de corta memoria, Jesús. Sí, coincido. O sea, lo que hoy pase y quien se equivoque en 3 años no te acordarás. Sí. Como no te acuerdas qué fue lo que pasó en la pandemia o qué fue lo que pasó en los últimos 4 o 5 años. Es decir, nuestra memoria a corto plazo está un poco limitada a un proceso de normalización y digo, es algo que hay que seguir recordando y seguir haciendo el ejercicio de actualización. Sí, y a eso que dices que es muy pertinente, habría que señalar el volumen que adquieren estos estudios demoscópicos con los medios tradicionales y con las redes digitales, ¿no? Que es un ruidajo impresionante. Bueno, cerramos el tema de las encuestas. Más de 185,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio de López Obrador, Moisés. El tema de la inseguridad es el tema de este país. Sí, y lo más grave es que el segmento de la población que representa la principal causa de muerte, la violencia, son los jóvenes de 15 y 29 años. Tristemente es un segmento muy golpeado, el de los jóvenes. Tristemente es un segmento en donde se identifica la mayor cantidad de homicidios dolosos. El 28 de abril, que fue el día que se dio a conocer el informe, fue la fecha en que se registraron en el país más homicidios dolosos, 103 homicidios dolosos, que era es un tema importante porque todos los días hay homicidios dolosos. Nuevo León trae 129 en el registro en abril, Guerrero 83, Sonora 81, Guanajuato 173, Estado de México 193. Los números ya de alguna manera han normalizado, pero lo único que te queda como reflexión es que pues la estrategia no es la correcta. Uh-huh. La estrategia, hay que entender que hay un número importante de delitos del fuero común y un número importante de delitos del fuero federal. Los del fuero común, dentro de los cuales están los homicidios, los robos, pues representan el 75% contra el 25% de los que puedes eventualmente identificar del fuero federal. Sin embargo, los policías que tienes o la infraestructura que tienes para atender los de fuero común es 10 veces menor que la que tienes para atender los del fuero federal. No estás haciendo inversión en inteligencia, sí. No estás haciendo inversión en investigación, ni en prevención, ni en equipamiento, ni en sueldos y salarios de los policías, ni en capacitación, ni en certificación. O sea, no se ha desmantelado el sistema de formación de policías, el sistema para la formación de investigadores, no han modernizado los centros de adaptación social, que es donde se encuentra un altísimo porcentaje, la célula o el nido de donde salen muchos de los delitos como la extorsión o como la planeación de otros delitos de mayor gravedad, es precisamente los centros de adaptación social, y no los has modernizado. Estamos en el mismo país
que hace 6 años en materia de seguridad, pero agravado, porque ni se han reducido los homicidios dolosos, se han incrementado las células criminales, se ha incrementado la impunidad. La impunidad no solo en términos de investigación, sino la impunidad en términos de castigo, Jesús, y permíteme diferenciarlo. A ver. La impunidad en términos de investigación significa que hay cosas que investigas y hay cosas que no. Sí. Y la impunidad en términos de castigo es, hay cosas que castigas y hay cosas que no. Y esto se enlaza con dos circunstancias, la del castigo, porque sigues teniendo una alta población en las cárceles, en los eferesos o en los cerezos, que están en espera de una sentencia, lo cual significa que hay una altísima probabilidad que tengas gente inocente en las cárceles que lo único que están haciendo es tomando un curso intensivo de adiestramiento para la delincuencia. Y enlazo lo otro con lo que tiene que ver con la impunidad en la investigación. Sí puedes dedicar recursos para que en menos de un día puedas determinar que los restos óseos que encontraste en Iztapalapa o en alguna parte de la Ciudad de México, en menos de un día, a una velocidad de express, determinas la veracidad o no con un servicio pericial deficiente. Sí puedes hacer una investigación contra una persona que denuncia al régimen como María Amparo Casar, sí, en donde sacas un expediente de hace 20 años y le exhibes en la plaza pública con una violación de los datos personales, y sí puedes hacer un escarnio de un obispo que has hecho señalamientos. Esta semana, estos 3 elementos, el asunto del obispo Salvador Rangel, el asunto de María Amparo Casar y el asunto de Ceci Flores, que representa un poco lo que te estoy diciendo, Jesús. Es decir, estás frente a un Estado que está haciendo escarnio de la vida personal de individuos, y más que discutir sobre el argumento, discuten sobre la persona, Jesús. Y con total vileza, rudeza, ruindad e impunidad, Moisés. O sea, no, parecería, digo, que no pasa nada, pues no. Lo que ocurrió con el caso de María Amparo Casar ayer es ruin, es vil por parte de López Obrador, pero parece que no pasa nada. Sí, y lo que pasa con el obispo Rangel también, no, y lo terrible. Que pasa también con Ceci Flores. Terrible. Y bueno, estos que son de amplísima visibilidad. Exactamente. Pero tienes 3 personajes que son públicos. Exactamente. ¿Qué no pasará detrás de la cortina, no? Habría que preguntarse si el fondo del iceberg sí, también pasa con otro tipo de personajes. O peor. Híjole, sí. Moisés, te agradezco muchísimo, como siempre, tu valiosa colaboración cada sábado. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde publicas? ¿Dónde te seguimos? En Twitter, @GomezReina. Escribimos ahí en Diario El Yaqui todos los lunes. En Primera Plana Digital, martes, miércoles, Marquesina Política, Kiosco Mayor y Proyecto Puente los viernes. Y aquí contigo, por supuesto, los sábados. Muy a gusto de comentar los temas nacionales, Jesús. Muchas gracias, Moisés. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, abrazo.